a poder terminar con una canción también adorando al Señor. Quiero invitarle a abrir su Biblia en Éxodo capítulo 20, versículo 7. Hoy estaremos hablando acerca del tercer mandamiento, recordando que el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y el segundo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y el tercer mandamiento tiene que ver con el nombre de Dios, y dice así el versículo 7. No, leámoslo juntos: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Estimados hermanos, en este ciclo de los 10 mandamientos estamos atendiendo unas ordenanzas dadas por Dios para su pueblo, y como usted y yo somos parte de su pueblo, para nosotros son estas normas. Estamos tratando de que la iglesia comprenda que este no es un asunto del Antiguo Testamento, que los 10 mandamientos nos revelan el carácter de Dios, y por lo tanto Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si hubo algún aspecto de la ley que pasó, fue el aspecto ceremonial, porque en Cristo todas las ceremonias y todas las fiestas tuvieron un perfecto cumplimiento. Pero los 10 mandamientos, que son la ley moral de Dios, Jesús en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, cuando habló acerca de la ley, dijo que Él no había venido, y usó esta expresión: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. O sea que Él prohibió siquiera que pensáramos en que Él iba a cambiar la ley y a los profetas. Y el Señor dijo: no penséis. Entonces no debemos pensar siquiera eso. Y Él dijo que no pasaría ni una tilde ni una jota de la ley hasta que todo se hubiera cumplido. Pues todavía el plan de redención no ha sido terminado. Aunque la obra en la cruz fue terminada, el alcance aún todavía no llega a su final. Quiero decir, queda mucha gente que será alcanzada por la obra de Jesús. Solo hasta el día en que Cristo vuelva, los tiempos postreros terminarán y comenzarán los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces, amados, hasta ahí la ley tendrá suma importancia. Por eso estamos trayendo a la iglesia este ciclo de enseñanza sobre los 10 mandamientos, y hoy nos corresponde el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Quiero, amados, también en esta introducción decir que en la Biblia los nombres no sirven solo para distinguir a una persona de otra. Quizá en nuestro uso, en nuestros días, tenemos nombres con apellidos para distinguirnos unos de otros, pero nuestros nombres no revelan mucho de nosotros. Más bien, los nombres bíblicos revelan cosas del carácter de las personas. En nuestros días no es así. Hoy uno observa que los hijos que vienen a este mundo, cuando los padres están pensando en nombres, tal vez están pensando en cuál es el futbolista más importante, cuál es el actor que más sobresale, o la reina de belleza, de la que más prensa tiene, o algún personaje destacado en la vida nacional o internacional. Pero ellos no pensaban así en la antigüedad. El nombre revelaba cosas del carácter. Por eso quiero hoy que bajo esa idea nosotros pensemos que cuando Dios da su nombre, no es para distinguirlo entre otros dioses, porque Él es el único Dios. No hay más dioses.
Los que se han llamado dioses no son más que producto de la imaginación del hombre, que se ha fabricado dioses a su propia imagen antes de conformarse en la imagen de aquel que lo creó. Por eso, el versículo 7 para este día en el estudio tiene dos partes el versículo. La primera es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y la segunda nos muestra la consecuencia de hacerlo. ¿Cuál es la consecuencia? Porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. ¿Quién ha hablado? Dios. Ahora, quizá usted se pregunta, ¿cuál es el nombre de Dios? Pues fue la pregunta de Moisés también en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, cuando Dios le está diciendo a Moisés: vas a ir a Egipto y vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Y él dijo: bueno, yo voy, pero ¿qué voy a decir? ¿Cuál es el nombre? Y Dios, el Eterno, el Todopoderoso, el Creador, le dice: yo soy el que soy. Ese es mi nombre. Por lo tanto, si ustedes observan, Él está revelando quién es. Él está diciendo que Él es el que existe, que Él es el Eterno, el que no tiene principio ni tiene fin, que no ha sido creado, pero Él es la causa de todo lo que existe. Él es el Dios que dio origen a todas las cosas. O como algún teólogo en la antigüedad dijo: Él es la causa incausada, el que lo causa todo, pero que nadie lo causó a Él. Cuando Él le dice a Moisés: yo soy el que soy, de ahí se toma el nombre de Yahvé o de Jehová. Son simplemente términos que varían de acuerdo a la expresión lingüística, pero finalmente las dos expresiones apuntan a lo mismo: yo soy el que soy. Así se presentó Dios. Ahora, hay otras formas en la Biblia, hay otras expresiones, como por ejemplo Elohim o Adonai, el Yo, y así una cantidad de expresiones para hablar acerca de Él, de sus perfecciones, de sus atributos. Cualquiera que sea el término con el cual querramos referirnos a Dios, queda bajo este mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y debo señalar en esta primera parte que hay una prohibición rotunda, sin vacilación. Dios está diciendo: no se les ocurra tomar mi nombre en vano. ¿Saben una cosa? Quizá usted ha vivido la experiencia de amar a una persona y el nombre de la persona a usted se le vuelve importante. ¿Pasa o no pasa? El nombre de la persona va tomando un valor especial por causa de la persona. Es más, cuando se está en esa etapa de enamoramiento, algunos escriben el nombre de la otra persona y ese nombre les alegra el corazón. Es común encontrar en las frases de los enamorados poner el nombre de su amado o de su amada. No importa que el nombre del otro sea Pancracio, ¿sí? No interesa, pero ese nombre cobra valor, cobra significación por causa del amor en esa relación. Si realmente amamos a Dios, que así comenzó allá en Deuteronomio hablando Moisés: amarás a Jehová tu Dios. Pues quienes aman a Dios debemos con mayor fuerza vivir este mandamiento de no tomar el nombre de Dios a la ligera, de no tomar el nombre de Dios descuidadamente. No es el nombre de un familiar nuestro, es el nombre del que nos creó, pero también el nombre del que nos salvó, el nombre que es sobre todo nombre. Amados,
La importancia de su nombre es porque está revelando su carácter, pero también su eminencia, su grandeza. Es el único que puede decir, porque yo soy el que soy. Aun cuando hay personas que tratan de hablar con cierta jactancia y decimos en algunos momentos, es que yo soy así. Pero aquí lo que Dios quería decir es, yo soy la existencia misma. Nada de lo que existe podría existir si no es por mí. ¿Y cuánto pecado hay cuando se ignora a Dios, cuando se ignora al Creador? En nuestros días, en la ética de nuestros días, bajo el humanismo, quizá están hablando de no matar, no nos matemos unos a otros, y está bien. Y quizá que no quitemos lo que pertenece al otro, que no robemos. Y algunos de los mandamientos pueden ser tenidos en cuenta en la ética moderna, en la ética de nuestros días. Pero quisiera también mencionar que en última no son más que discursos sin ningún fundamento, porque los 6 mandamientos finales no tienen valor sin los 4 primeros. Cuando se habla de no nos matemos, porque no nos debemos matar, es como tratar de edificar un segundo piso sin haber echado el primero. Es como construir una casa en el aire, y al único que se le ocurrió fue a Escalona, en su canción, en su fantasía. Pero algunos están viviendo esa fantasía de querer que no nos matemos, pero sin poner en práctica los primeros 4 mandamientos que me llevan a rendirme ante aquel que es Jehová el Eterno, Dios el Eterno, el Todopoderoso, el amo y Señor de todas las cosas. Sin esa autoridad, lo otro no tiene sentido. Sin vivir en una relación con Dios, no vale cualquier otra idea buena, prescindiendo de Dios, quitando a Dios. Él es la relación más importante y solo se puede vivir en armonía con el prójimo cuando se vive en armonía con Dios. No hay otra manera. Ahora, los antiguos reverenciaron el nombre de Dios. El Salmo 69, el versículo 30, expresó el salmista las siguientes palabras, lo cual muestra el respeto y la reverencia por el nombre de Dios. Versículo 30 de este salmo dice así: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Porque exaltar el nombre de Dios es exaltar a Dios mismo. No hay una separación entre el nombre de Dios y la persona de Él. Su nombre y su persona es lo mismo. Por eso está aquí, en estos 10 mandamientos y en estos 4 primeros que hablan acerca de Dios. El salmista dijo: alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Qué bueno es que hemos podido en esta mañana también exaltar o alabar a Dios, el nombre de Dios, con los cánticos. Qué bueno es hacerlo. Qué bueno es que usted pueda venir cada domingo con esa intención: voy a adorar a Dios, voy a exaltar a Dios, glorificaré su santo nombre en la congregación. Pero luego el lunes tiene la obligación de santificar el nombre de Dios, y también el martes y el miércoles, y así todos los días. Porque no solo alabamos a Dios el día domingo, nuestra alabanza es continua, permanente. Porque la permanencia de Dios está ahí. Dios está ahí todo el tiempo. Él no se va, Él no viene el domingo al culto. Por eso nosotros acá no iniciamos el culto dándole la bienvenida a Dios, porque Él no se va, porque Él no llega, porque Él siempre está ahí. Y usted llega a su casa y ahí está Dios. Y usted llega a la empresa y ahí está Dios.
Y el cristiano ve a Dios en todas partes, él sabe. Cuando digo ve, espero que usted me interprete no con los ojos físicos, pero sabemos que Dios está ahí presente. En el segundo punto, explicando este primer punto, en una tercera mención que tengo acá es de qué maneras una persona toma el nombre de Dios descuidadamente. Porque a veces sabemos que debo honrar a Dios, honrar su nombre, pero quizá no tenga en cuenta de qué forma yo puedo deshonrar a Dios. Permítanme compartirles que esta semana, estudiando el tema, me sentí culpable. Me di cuenta que era culpable de ser a veces descuidado respecto al nombre de Dios. Y por eso quiero que usted preste atención a estas palabras, porque muy seguramente usted va a salir diciendo: también he actuado irresponsablemente con el nombre de Dios. Voy a mencionar algunas cosas que a partir del estudio traigo para compartir con ustedes. La primera de ellas es tomar el nombre de Dios a la ligera, como si fuese un pariente nuestro, referirnos a Él como si fuese el amigo, el compañero de trabajo. Quiero decir que cuando se tiene a alguien por altísimo, la forma de expresarse ante los reyes en la antigüedad, no podíamos llegar ante el César a decirle César. ¿Sabe cómo se llegaba ante el César? Cuando se dirigía un escrito al César o a cualquier soberano, aún en nuestra época, digamos, no tan reciente, pero en la época de la colonia, en la época aún de la independencia y quizá un poco más acá, cuando se dirigía a una persona importante, tenía que darse los títulos honoríficos. Era una forma de honrar. Cuando Lucas escribe el Evangelio, parece estar escribiendo directamente a una persona, o iba a entregar ese documento a una persona que estaba en eminencia, en una posición importante. Por eso él escribe: oh excelentísimo Teófilo. No es solo Teófilo, es excelentísimo Teófilo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando usted y yo tomamos el nombre de Dios como el de un familiar, como el de un compañero, olvidamos quién es Él. Cuando Pablo escribe, por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, va dando enseñanzas y va a mencionar a Jesucristo, dice: al único y sabio Dios, a quien pertenece el imperio por los siglos de los siglos. ¿Me estoy haciendo entender? Está reconociendo la grandeza que comprende, o mejor, que están implicadas en esa persona. Es probable que a veces nos referimos a Dios como tan de confianza, olvidando quién es Él. Ahora, esas formas hablan de que nosotros estamos muy conscientes ante quién estoy llegando. Yo me acuerdo cuando era niño y estaba en proceso de crianza, uno no podía llegar a un señor adulto a decirle, por ejemplo, si se llamaba Pedro, decirle Pedro. Nos enseñaban en casa a decirle Don Pedro. ¿Sí? Don Pedro. Ahora eso quizás se vuelve ofensivo, pero en la época no era así. Era una expresión de respeto, de que el que se considera más pequeño reconoce al otro como más grande. Eso era importante en esa época. A los alumnos quizá ya no le dicen al profesor William, profesora Jenny. Cuando el alumno ya le dice Jenny, yo creo que es que estamos a la par ahí, ¿verdad? Siempre es importante eso. Ahora, está bien que entre nosotros los seres humanos no exista, no importa. Pero con respecto a Dios, esa es otra cosa. Hay que guardar la distancia con el Dios eterno. Y cuando digo guardar la distancia, no estoy diciendo vivir alejado de Dios. Significa entender quién es Él y quién soy yo
cuando me acerco ante su presencia. Si usted tuviera la oportunidad, no sé si se han dado cuenta en el campo de la política. Ahora, quiero solo destacar algunas cosas ahí, como por ejemplo cuando llega el concejal y lo van a presentar, ¿cómo se refieren a él? El honorable concejal. Ahora, de ahí para allá no sabemos nada y no vamos a juzgar qué tan honorable sea, pero son las expresiones que hacen un reconocimiento a la otra persona. Pues cuando nos refiramos a Dios, vamos a tener cuidado de saber que estoy hablando no de un rey, no del presidente, estoy hablando del soberano, del todopoderoso, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Pero el segundo aspecto es cuando profesamos el nombre de Dios, o sea, tomamos el nombre de Dios, cuando profesamos el nombre de Dios, pero no vivimos de acuerdo a ese nombre. Ojo, usted y yo tomamos el nombre de Dios en vano cuando profesamos el nombre de Cristo, pero no vivimos conforme a Cristo. Por eso Juan dice que si alguno ama a Dios debe vivir como Él anduvo, que si alguno ama al Señor debe vivir o debe andar como Él anduvo, porque de no ser así deshonramos y tomamos en vano el nombre de Dios. Mire, ¿saben una cosa? Hablaba con un hermano en estos días que decía él, en el lugar donde se encuentra, en otro país, decía: ser colombiano aquí es una vergüenza. Ser colombiano es una vergüenza allá en ese contexto. La razón, que los colombianos que llegaron antes que ellos se han portado muy mal. Y ahora cuando alguien dice soy colombiano, la sociedad de allí le ve con desconfianza, le desaprueba. No está tranquila esa sociedad si hay un colombiano ahí. ¿Cuánta deshonra han causado a toda una nación unos cuantos por su comportamiento? Han deshonrado una nación. Al fin y al cabo no es muy importante una nación, pero muy grave deshonrar el nombre de aquel a quien decimos seguir, adorar y bajo el cual nos consideramos estar. No sé si me estoy explicando. O sea, si usted dice que es cristiano, está llevando el nombre de Cristo. Pero si usted no vive conforme a Cristo, si yo no lo hago conforme a Cristo, no estoy tomando el nombre de Dios de forma apropiada, no estoy dando honor al nombre de Dios. Si profesamos el nombre de Cristo, estamos llamados a vivir como Él vivió. Si no es así, ¿sabe que a veces pareciera que decir soy cristiano es algo que está de moda? Y bueno, al fin y al cabo, en este mundo el que no es cristiano es budista o el que no es musulmán, y hay que pertenecer a algún grupo de esos. No es así. Nosotros no vivimos nuestra fe así. Si decimos que somos de Cristo, es porque sabemos qué es lo que estamos diciendo. Y no estamos en un grupo por el simple hecho de que debamos participar de alguno. Al fin y al cabo, dijo alguien por ahí, todas las religiones apuntan a lo mismo. No, no es cierto. No es verdad. Solo uno dijo que era el camino al Padre. Y no dijo, él dijo, yo soy el camino. No dijo yo soy un camino. Si hubiera dicho que soy un camino, significa que hay varios caminos, pero él dijo, yo soy el camino, no hay otro camino que nos lleve al eterno, al todopoderoso, solo Cristo. Y si usted vive bajo ese nombre, entonces, por favor, vive como Él vivió. Es el llamado que Dios nos hace a través de su palabra, es la confrontación que Dios me hace, es el desafío que Dios me hace. 3. Cuando usamos el nombre de Dios como una muletilla, tomamos el nombre de Dios en vano cuando cada rato decimos, ay Dios mío, y se volvió el nombre de Dios o la expresión divina una muletilla. Quiero confesarles que quizá en eso
estar hablando de bendito Jesús, se les vuelve eso, una frase sin ningún sentido. Quiero decir que cada vez que usted vaya a invocar el nombre de Dios, cada vez que yo vaya a invocar el nombre de Dios, tengo la intención de invocarle y no el descuido de simplemente referirme usando la expresión divina o el nombre de Dios sin tener la intención de invocarle y de adorarle. ¿Me explico? ¿Hemos pecado así acaso? ¿Se nos volvió la costumbre? A veces decimos bendito sea Dios, pero no con la intención de bendecirlo, sino que es una frase. Como el saludo nuestro, Dios le bendiga, pero es una frase que pierde a veces el significado porque no estoy invocando la bendición de Dios para mi hermano. Como el buenos días, que a veces no es tan buenos días. ¿Se ha dado cuenta usted? Que a veces las expresiones no necesariamente dicen lo que se quiere decir con ellas. Tengamos cuidado. Y ayudémonos unos a otros. Si ustedes me ven por ahí diciendo así como de muletilla el nombre de Dios, diga pastor, no está bien. Ayúdenme, que yo les voy a ayudar. Que si yo le oigo, le voy a decir, hermano, no está bien usar el nombre de Dios así. ¿Les parece? Vamos a honrar el nombre de Dios. Cuando en el Padre Nuestro Jesús enseñó a los discípulos a orar, ¿cómo comenzó? Padre nuestro, santificado sea tu nombre. ¿Por qué Jesús comenzó por ahí? Invitando a los discípulos a que deben santificar el nombre de Dios, consagrar el nombre de Dios, apartar el nombre de Dios. ¿Sabe qué hacen los musulmanes? No permiten nada en contra de su profeta. ¿Supo usted que estuvo a punto de formarse un gran conflicto internacional por una caricatura hecha por un francés? Fue que se le ocurrió poner hay una figura que la idea era representar a Mahoma sobre un misil, creo que fue así, y estuvo a punto de armarse un problema de unas connotaciones inimaginables. ¿Por qué? Porque ellos tienen celo por el nombre de su profeta, pero nosotros a veces no tenemos celo por el nombre del Dios eterno, creador de todas las cosas, y somos los llamados a ser celosos del nombre de Dios. Ahora, un cuarto aspecto es cuando adoramos con nuestros labios, pero no de corazón. Mateo 15, del 8 al 9, citando algo que estaba en el libro del profeta Isaías, el Señor nos mostró estas palabras. Jesús hablando al grupo religioso de los escribas y de los fariseos, Jesús usó la siguiente expresión allí, que dice así, Mateo, sí, 15, del 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué indica eso? Cuando usted ora de labios, porque me acuerdo que es que tengo que orar, y empezamos a orar pero pensando otras cosas. ¿Le ha pasado alguna vez? Usted comienza, se arrodilla o sentado, como sea, usted comienza a orar y mientras está orando, usted está pensando en otras cosas. De labios, el corazón. Lo cual indica que cuando vamos a colocarnos en la presencia de Dios es con integridad, mente, corazón, voluntad, junto para poder ofrecer un culto racional, agradable a Dios. Cuando cantamos, la misma actitud debe ser. Pero hay veces cantamos a Dios porque me sé la canción y es algo así como como darle play, ¿no?, al asunto y que comience a sonar y mientras usted hace otra cosa. Entonces a veces llegamos acá también a adorar a Dios, me sé la canción y mientras estoy cantando estoy desconectado realmente, porque aunque quiera ofrecerlo a Dios, no estoy en mi intención haciéndolo.
Cuando oramos sin creer en Él, como quinto punto acá, cuando oramos sin creer en Él. Mire, dice Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 10, de la siguiente manera. Estoy expresando algunas formas, y esto lo he tomado de un texto de un puritano llamado Thomas Watson, que enseñaba acerca de los mandamientos y decía todas estas cosas que me parecieron sumamente importantes, y de ahí la idea de poderlas también compartir con ustedes. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho. ¿Y creen ustedes que honramos a Dios haciéndole a Él mentiroso? El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Y eso tiene que ver no solo, amados hermanos, cuando oramos, sino cuando nosotros, sabiendo que la palabra dice algo, que Dios ha dicho algo, como que dudamos, como que no creemos a lo que Dios ha dicho, y cuando hacemos eso, nosotros estamos haciendo a Dios mentiroso. ¿Sabe una cosa? Usted va a resucitar el día en la venida de Cristo. ¿Lo cree? Porque si usted no lo cree, está haciendo a Dios mentiroso. Porque si yo no creo que Él me salvó, me perdonó, me limpió por medio de su sangre, entonces también estoy afirmando que Él es mentiroso. Pero Dios no miente. Y cuando yo llevo esa relación en la que estoy como tratando a Dios de mentiroso, estoy tomando su nombre, su persona en vano, y estoy ofendiéndolo, estoy agraviándolo, y por lo tanto me hago responsable de lo que vendrá ahora en el segundo punto, que es la consecuencia de tomar el nombre de Dios en vano. Cuando profanamos, el sexto punto acá es cuando profanamos o degradamos su palabra. Amados, el nombre de Dios que habla de Él, de lo que Él es la palabra, Él es el verbo. Por eso verbo también aparece ahí como una mención a Dios, a Cristo mismo. Y cuando nosotros profanamos o degradamos su palabra, eso puede darse cuando aducimos a la Escritura para defender un pecado. ¿Sabía usted que hay personas cristianas que usan textos de la Biblia para defender pecados, para escudar pecaminosidad, para escudarse bajo un texto bíblico? Quisiera solamente referir un ejemplo que quizás no es el más preciso, pero algunos están siendo infieles a su esposa y dicen: pero Salomón tuvo, la Biblia dice que Salomón tuvo 1000 mujeres. Entonces, esa es una forma de degradar la palabra de Dios, porque aunque es cierto que eso dice la Biblia, es verdad también que no estaba expresando que esa es la voluntad de Dios. Que estaba expresando era la pecaminosidad del corazón de Salomón. Entonces, no use usted la palabra de Dios para escudar su pecado. No debo usarlo yo para escudar mi pecado, porque peco, porque tomo en vano el nombre del Altísimo, porque tomar su palabra en vano es tomar su nombre en vano. También cuando juramos por Dios, este es el séptimo punto, cuando juramos por Dios. Mire, Jesús le dijo a sus discípulos respecto al tema en Mateo 5:34, les dijo: no juréis. Invitó a los discípulos a que no juraran. Hay personas que les gusta jurar por todo, y perdónenme la forma en que voy a expresar algunas cosas, pero algunos dicen: por Dios. ¿Sí? ¿Han escuchado frases así? Por Dios que sí. No ponga el nombre de Dios, porque todo hombre es mentiroso en su esencia. ¿Para qué usar el nombre de Dios? Ahora, créame una cosa, que el que tanto usa el nombre de Dios para que le crean es porque es mentiroso. O sea, porque para que le crean tiene que poner una autoridad, pero él, a causa de su pecado, está profanando y está violentando la sacralidad del nombre de Dios. Ahora usted se preguntará: y cuando somos llevados ante un tribunal y debemos jurar, no es que esté prohibido jurar. En el Antiguo Testamento se podía jurar, solo que
se debía saber que usted estaba diciendo algo completamente verdadero o genuino, porque de lo contrario era culpable de perjurio. Y por lo tanto, es más, el perjurio también hace parte de esos delitos que son castigables. No es correcto. Pero los cristianos preferimos no jurar ni por el cielo, ni por la tierra, o algunos juran por la mamá, por la hija. Le dicen por mi hijo, por lo más querido. No jure por él. Usted como cristiano no haga eso. No tome el nombre de Dios en vano. Usted dirá, no, pero es que es el nombre de mi mamá, es el nombre de mi hijo, es el nombre de mi esposa. Es que el Señor dijo, si juran ustedes por la tierra es mía. Por cualquier cosa que usted jure, es de Dios. Y es como si juráramos en nombre de Dios. ¿Está clara la idea? Entonces no jure por nada, inclusive ni por uno de sus cabellos, porque no podemos hacer naturalmente a un cabello negro hacerlo blanco. No podemos naturalmente. Artificialmente, bueno, ya sabemos. No ponga a Dios como testigo de una mentira. No caiga en ese pecado. Y por último, no con esto queriendo decir que ahí termina las maneras, no, hay muchas más maneras de tomar el nombre de Dios en vano, pero en este estudio, por causa del tiempo, solo tomaré estas 8. Cuando murmuramos o nos quejamos de la situación. ¿Alguno de ustedes se ha quejado de la situación? Y los colombianos sí que tenemos la fea y perversa costumbre de estarnos quejando por todos, por todo. No es sino que usted oiga en la tienda, en el supermercado, en el Transmilenio, en cualquier parte, la gente está. Sí. Pero ¿se dieron cuenta ustedes cuánta gente salió de la ciudad? Yo el jueves salí por ahí a hacer alguna actividad y la autopista sur estaba saturado desde Venecia hasta el peaje de Chusacá. Pero impresionante. Yo pensé que al regresar no los iba a encontrar a ustedes, al regresar a la ciudad, porque parecía que toda la gente estaba evacuando la ciudad. Pero pregunte usted cómo está la situación. Terrible, es que la situación está mala y todo el mundo se queja y todo el mundo se lamenta. Pero eso no es tan cierto, eso fue una fea costumbre de nosotros los colombianos. Usted dirá, no hermano, yo le muestro por la Biblia que no es solo de los colombianos, y tiene toda la razón, es producto del pecado del hombre, porque los israelitas sí que fueron quejambrosos, sí que fueron personas, los saca Dios. Salen gritando vítores a Dios y a Moisés, salen celebrando y apenas ven que hay un mar rojo muy grande para pasarlo y atrás el ejército, comienzan ya a murmurar. Abre Dios el mar y los pasa al otro lado y entonces tienen sed y comienzan a murmurar porque encontraron una fuente de agua que era agua salada y comenzaron a quejarse. Quejarse es pecado y quejarse es tomar el nombre de Dios en vano. No se queje. Espero que usted interprete la expresión quejarse de la manera correcta, porque yo no le estoy pidiendo lo que me pidieron a mí hace décadas atrás, cuando uno estando enfermo no podía decir que estaba enfermo. A mí me enseñaron que si estaba enfermo tenía que decir que estaba sano, o sea, mienta a nombre de la fe. No, si usted está enfermo puede decir, hermanos, estoy enfermo. Pero para no quejarse usted puede decir, estoy enfermo y confío en Dios, que Él me sabe cuidar. Pero si usted comienza a decir, qué desgracia, otra vez enfermo, usted se está quejando
Los israelitas se quejaron porque el agua estaba no para beber, no era potable. Y Dios le mostró a Moisés un árbol, le echaron el árbol, el agua se endulzó, tomaron y se saciaron. Pero el texto no registra que dieron gracias, porque los quejambrosos son desagradecidos por naturaleza. Pecamos delante de Dios. ¿Se está quejando usted de su trabajo? ¿Olvidó cuando no lo tenía? ¿Se está quejando usted de su esposa? ¿Se queja usted de su esposo y de sus hijos? Usted habla con otras personas diciéndole, no, pero ese marido que me tocó a mí. Esas son expresiones de murmuración. Hermanos, si no tiene algo bueno que decir, mejor no diga nada, que el silencio le santifica de mejor forma. No nos quejemos. Hay una fuerte tendencia a hacerlo. En casa no pasa a veces que el asunto es, no, todo el mundo se fue, pero nosotros sin plata. Nos tocará quedarnos otra vez aquí, arroz y huevo toda la semana. Y la gente se queja, y el cristiano se queja pecando contra Dios. ¿Por qué es un pecado? Porque de alguna forma, hermanos, lo que nos está pasando no es ajeno a la soberanía de Dios. Quiero decir que estamos viviendo bajo la soberanía, bajo el gobierno de Dios, bajo el plan de Dios. Y por lo tanto, es entender que este no es un asunto de la casualidad ni del destino, sino que es un asunto que Dios tiene preparado y reservado. Como un José que va a la cárcel, parece ser que él no se quejó. Como un José que sirve de esclavo y tampoco se quejó, porque entendieron algo. Dios sabe lo que está haciendo, yo no. Ahora cuando salgamos a tomarnos el tinto y la aromática, pregúntele, hermano, ¿cómo está? Ayúdele al otro, ayúdeme a mí. Hay algunos que dicen, ahí como de tirando a mal, ¿no? Otros dicen, ahí como medio. Y usamos expresiones que, aunque no tengan la intención de quejarse, implican una queja delante de Dios. Vamos a suponer que mi hermano Alejandro es el dueño de una empresa, un negocio, y mi hermano Oscar es el empleado. Y a mí se me da por preguntarle delante de Alejandro, bueno, ¿y cómo le va con el pago? Y Oscar me dice, ahí a medias. ¿Cómo se siente usted? Mal, o sea, lo espero en mi oficina. ¿Por qué razón? Porque la queja de él es una ofensa. Porque quejarnos de lo que nos está pasando, de lo que estamos viviendo, es una queja contra nuestro jefe, contra el Señor de nuestra vida. Así que no se queje. Voy a decir esto con mucho respeto. Uno ve por ahí a ratos en las redes sociales, en las entrevistas que le hacen a la gente, quejándose del Transmilenio. Quejándose del Transmilenio. Todo el que se queja del Transmilenio no supo que era la troncal Caracas. No sé si me estoy haciendo entender. Los que conocimos la troncal Caracas, unas estaciones hechas en concreto, ¿verdad? Un poco de buses ahí, hermano. Bueno, quiero decir que tal vez eso no comenzó así, pero degeneró así. Finalmente la troncal era un desorden impresionante, y cuando llegó el Transmilenio, alabado sea Dios. Pero las bendiciones que se hacen frecuentes después son motivos de queja. Nos dijeron la ciudad va a tener un transporte masivo. Solo nos quedamos con transporte. Se nos olvidó que era un transporte masivo y que en el transporte masivo vamos así, masificados ahí. ¿Ya?
Formamos parte de esa masa embutida, ¿verdad? En un Transmilenio, en un medio de transporte. Pero no se queje. No se queje. Yo antes tenía que hacer recorridos de extremo a extremo de la ciudad y podía demorar 2 horas y media. Ahora sé que cojo un Transmilenio y en 1 hora puedo estar donde antes echaba 2 horas. Usted dirá, pero es que este transporte podría ser mejor. Sí, pero podría estar peor. No se queje. Usted como cristiano, dígale al otro, no sea quejambroso. No se queje, hermana. Tranquila, no, yo le entiendo, perdónenme. Claro, esa es, ¿cómo dice? Sí, se puede subir al bus, tiene toda la razón. Ahora, el asunto es si uno puede madrugar más, porque es que algunos quieren llegar y que de una vez, espere, para eso existen unos amarillitos. Y uno sale, los para y de inmediato se detienen y le llevan sin tanto problema. O sea, uno tiene todas las opciones y no quiero poner como de legal el otro medio que está por ahí que usamos, pero también está ahí. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, yo no le pongo nombre, pero quiero que por favor entendamos, nadie está obligado a usar un Transmilenio. Yo puedo irme en bicicleta, yo puedo irme a pie, yo puedo irme en taxi, yo puedo irme en moto, yo puedo irme a través de otros medios. De tal manera que lo que quiero decir es que el cristiano, yo no estoy defendiendo, no estoy diciendo que sea el mejor, que si es malo, que si es bueno. Yo lo que estoy tratando de decir es no nos quejemos. Porque es el mismo problema cuando servimos el plato de almuerzo a los hijos en la casa y comienzan a quejarse. Pregunto, ¿alguna madre ha vivido eso? Que empiezan a quejarse por lo que está ahí en el plato. A uno le da ganas, ¿verdad? De ponerlos a ayunar, para consagrarlos un poco más, porque la verdad es ofensivo. Y hay esposos que se quejan porque la esposa todos los días les sirve café y pan al desayuno, pero no dan más. Ellos quieren pedir tamal, chocolate y todo esto cuando no han dado para eso. ¿Ya? Eso está muy mal. Pero continúo, hermanos. El segundo punto, quiero cerrarlo de la murmuración, es no se queje. Ahora, si podemos hacer algo por mejorarlo, hagámoslo. Quiero decir que el problema nuestro tiene que ver con el comportamiento ciudadano. ¿Por qué razón? Porque subirse a un Transmilenio, la culpa no es del Transmilenio, de nosotros, que no irrespetamos al otro. Perdón, que no respetamos. Estaba viendo en estos días un video en Japón, no tienen problema y van así los metros, pero ellos llegan. ¡Qué respeto por el otro! Es que aquí tenemos serios problemas. Ahora, y lo curioso es que allá son budistas y aquí decimos que somos cristianos. Da vergüenza. ¿Cómo hablarle a un budista de Dios? ¿Cómo hablarle a un budista de Cristo cuando nosotros los supuestos cristianos nos comportamos así? Quiero decir que si Dios quiere salvar al budista, lo va a salvar a pesar de ese mal comportamiento nuestro. Pero bien, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Eso dice la segunda parte. El nombre de Dios quedó resguardado por los 10 mandamientos, por lo cual es sagrado, es santo. Levíticos 24, versículo 10 al 16 nos muestra cuál es el castigo para el blasfemo, cuál es el castigo para el que usa el nombre de Dios de manera inapropiada. Observemos lo que señala allí el texto y con esto vamos ya cerrando entonces. Levítico capítulo 24, versículo 10 al 16.
En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre. Miren la forma en que está escrito ahí. Blasfemó el nombre. ¿A quién hace referencia? A Dios. Y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Lo cual significa que Moisés no tenía claro qué iba a pasar ahí. Porque el mandamiento dice: no dará por inocente al que tomare el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero no hay de forma precisa qué quiere decir o hasta dónde llega el castigo. Ahora lo estamos viendo aquí ya, cuando Dios le va a revelar a Moisés. Y dice esto en el verso 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablará diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. ¿Queda claro cuál es la sentencia? Eso no significa que usted escuchó al otro hablando mal y usted dice: bueno, voy a cumplir lo que dice la palabra de Dios. No, no es así. Ya no nos corresponde a nosotros hacerlo así. No somos las autoridades para hacerlo, quiero decir. Allí lo que el pueblo tenía que hacer esto bajo la orientación de los jueces. Por eso van a Moisés. Moisés es el que está juzgando al pueblo. Y Moisés va a quien es su autoridad y Dios le dice: hagan esto, apedréenlo. Hermanos, lo cual muestra la gravedad de usar ligeramente el nombre de Dios. Tomemos conciencia en esta mañana de este mandamiento. Analicemos que seguramente hemos usado el nombre de Dios hasta en chistes, y hemos echado chistes, y los que usan tanto los memes y todo eso, no ponga el nombre de Dios ahí. Eso no es para hacer memes, no es para hacer bromas. Y usted dirá: no, pastor, usted está yendo al extremo. Dejémoslo ahí entonces. Dios es santo, y creo que es mejor santificar el nombre de Dios que abusar del nombre de Dios. No hay excusa para quien lo hace ligeramente. Ni siquiera el extranjero se libraba. El extranjero podía decir: es que yo no sabía. ¿Qué importa? La llevaba. ¿Por qué razón? Porque era el no conocer a Dios, no lo exime. Los de afuera blasfeman el nombre de Dios, y muchos afuera blasfeman el nombre de Dios por nosotros, por causa de nuestro mal comportamiento. O sea que nos hacemos partícipes de esas blasfemias, y por lo tanto, no es por Jesucristo, ya hubiésemos sido eliminados. Si no fuera por el Señor, como dijo Jehová, hablando el Todopoderoso a Israel en la época de Malaquías: porque yo, Jehová, no cambio, por eso no habéis sido consumidos, oh hijos de Jacob. Y si Dios no nos ha consumido hasta aquí, a pesar de obrar así, es porque Cristo es nuestro mediador, y porque el Señor está sobre nosotros. Pero Él no está para, perdónenme la frase, para alcahuetear nuestros actos irresponsables con el nombre de Dios. Él está para santificarnos, para que cada día podamos nosotros santificar de mejor manera el nombre del Altísimo. Así que cuando nos refiramos a Dios o a Cristo o a Jesús, el Hijo de Dios, hagamos siempre las distinciones honoríficas con el ánimo de darle honor, y cada vez que digamos Dios es porque tenemos la intención de invocarle y no por una simple muletilla. Puestos en pie, por favor.
Vamos a dar gracias a Dios por su palabra y espero que la palabra de Dios nos haya edificado y nos haya enseñado en esta mañana. Vamos a hacer una oración. Yo voy a pedir perdón. ¿Quiere usted pedir perdón? Vamos a ponernos a los pies de Cristo. Le vamos a decir: Señor, perdóname porque tantas veces he usado su nombre en vano, me he dejado llevar de un chiste, me he dejado llevar de expresiones tan comunes, pero no queriendo invocarte. Padre eterno, vengo a ti ahora y aquí está tu iglesia, aquí está mi hermano y mi hermana.